Tendremos hoy la conferencia número 262 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Vamos a ver algo que ha sucedido esta semana especialmente que da para hablar mucho, pero aún traerá más consecuencias. Las noticias que una vez más se aparta en principio de lo que creemos que tiene que ser algo relacionado con profecía bíblica, pero que ya sabemos que vamos a ese libro que es La naturaleza, del cual aprendemos tanto, y ya sabéis, el segundo libro dado a nosotros, del cual podemos llegar a aprender más después de la propia Biblia. Y en ese apartado para la creación de Dios, veis aquí un elefante, ¿verdad? Pues este elefante, vais a ver que en un principio no parece muy amistoso, va detrás de esta persona que veis pedaleando, y diréis, pues sí que tiene mala gaita el elefante. Bueno, pues nos vamos a llevar una sorpresa, porque eso servía para un propósito que él tenía. Y a esto porque sí, paraba el tráfico, que nadie pasase por allí, porque su familia debía cruzar esa carretera. Y habéis visto que el primer hombre que iba pedaleando le faltan piernas para salir corriendo, pero después los vehículos, los coches que hay ahí al fondo, también se empiezan a detener y alguno hace alguna maniobra porque ve que el elefante va hacia ellos. Claro, intimida a un animal así, pero no, se detiene y hace una señal a los suyos para que toda su familia cruce tranquilamente la calle. La verdad es que esto también nos debe hacer pensar. ¿Sabéis a quién hay que ayudar primero, no? A los de la propia casa, a la propia familia. Algunas personas a veces son más de ayudar afuera que dentro de la propia casa, pero la lección que nos da clara es: primero los tuyos, después ya irás por los otros. Bueno, una vez más esa solidaridad familiar que se nos muestra y de qué modo, ya veis, entre elefantes. Pero ahora vamos a entrar en lo que ha sido la noticia sin duda más fuerte a nivel mundial, o más reconocidas, al menos, que tiene que ver con la Unión Europea, pero que evidentemente tiene que ver con una profecía, mas no se unirán, decía. Y esa profecía escrita hace 600 años antes de Cristo, o sea que hace unos 2600 años de ella, se está cumpliendo aún delante nuestro y de un modo clarísimo. ¿Qué ha sucedido? Pues esto. El Reino Unido abandonará la Unión Europea tras el triunfo del Brexit en el referéndum. Por tanto, se acaba. La Unión Europea pierde a un valor consistente dentro de sus filas. Pero el porcentaje ha sido muy justo. Aún y así, han ganado los del no, que se vayan de Europa. Y eso es lo que han decidido y lo van a aplicar. Y esto ha traído sus graves consecuencias, porque automáticamente se ha generado toda una ola de otras noticias que van vinculadas a ello. Irlanda del Norte y Escocia pueden convocar referéndum sobre la salida del Reino Unido. Es lo que se llama el efecto dominó, o una caída en cadena. Otros países de Gran Bretaña ahora quieren ir por su cuenta, separarse de Inglaterra. Por tanto, la Gran Bretaña puede llegar a ser Bretaña, pero gran quizá ya no tanto. Y veremos que aún ha habido más noticias como esta. La ultraderecha de toda Europa pide su propio referéndum. ¿Y qué países lo han pedido? Pues la ultraderecha holandesa, la austríaca, la italiana también, con la Liga Norte,
pero aún hay otros que se siguen añadiendo, como Eslovaquia. Veremos hasta dónde llega todo esto, porque el efecto dominó parece ser que ya ha empezado. Evidentemente esto ha hecho cuestionar a la Unión Europea a nivel internacional, pero a su vez hace falta una reforma en la Unión Europea. Y ahora se están dando prisa a sacar fuera del Parlamento Europeo precisamente a los británicos. Hoy mismo ha habido, sin ir más lejos, una fuerte disputa allí, y aún dicen que tienen para 2 años, porque todo esto va para largo, todo es una serie de acuerdos que tienen que llegar, pero la Unión Europea se está poniendo muy cerrada a darles ningún tipo de beneficio a los británicos en este sentido. Pero ya estamos viendo que esa cadena de países que están pidiendo salirse no está parando. Pero aún veremos más cosas. Aquí tenéis como la derecha en Francia y Holanda pide abandonar la Unión Europea, y ya sabéis del peso precisamente de la señora Le Pen en la ultraderecha francesa, que está apretando mucho para conseguir lo que ella llama también la libertad. Bueno, pues veremos aún más cosas. Mirad esto: malestar generalizado. La Unión Europea está a punto de entrar en un proceso de disolución. Alrededor del mundo podemos ver que los políticos se han divorciado de la gente, y esto lo destaca un analista internacional. Y ahora esto empieza a hacernos plantear algo. Si alrededor del mundo dice que podemos ver que los políticos se han divorciado de la gente, ¿qué hará la gente? Si los políticos no les solucionan las cosas, ¿a quién se van a dirigir? ¿A quién van a pedirle una solución? Podemos hablar de esto como profecía de "mas no se unirán", y es cierto, no se unirán. Pero la profecía dice, a su vez, que al fin de los tiempos, esa Europa sí que de algún modo va a volver a darle el poder a alguien, y ese alguien va a ser el papado, el propio Vaticano, con su líder moral absoluto a nivel mundial, que es el Papa, sea este o sea el próximo. Pero es lo que van a hacer. La profecía es clara, al fin de los tiempos eso va a suceder. Entonces, ahora podemos llegar a decir, sí, vemos que la profecía se cumple, mas no se unirán y ya está. Y es cierto, Dios pone también esos palos en la rueda para que todo no vaya más deprisa de lo que conviene, para que el Evangelio sea predicado a todo el mundo y todo se cumpla, ¿sí? Pero a su vez esto puede responder también a unos propósitos de otra gente, o de esa misma gente, para que la gente que haga, pues una vez más, decir, los políticos no nos solucionan las cosas. ¿Y a quién van a recurrir? ¿Os dais cuenta del juego? Pues es una jugada maestra que está dando sus frutos y aún dará más, y veremos más noticias al respecto aún. Europa va a caer muy pronto. Eurodiputados aseguran que la Unión Europea se derrumbará tras el Brexit, esta salida de Inglaterra. La gente está harta de la falta de democracia existente en el bloque europeo y de las políticas que se toman desde Bruselas, aseguran varios parlamentarios, con lo cual hace falta una refundación de la Unión Europea. Al menos esto es lo que están abogando. Y recordad que tenemos un tema pendiente, que es hablar de cómo se originó la Unión Europea, quién estaba detrás de todo ello. Y vamos a presentar todas las pruebas al respecto, porque realmente va a ser un tema que no va a tener desperdicio, y luego entenderemos a la perfección todo lo que está ocurriendo ya ahora. Pero ha habido alguien también que vuelve a aparecer en escena, y no es un de esos personajes que puedo decir un cualquiera precisamente. Un escenario catastrófico. George Soros, vaticina la inevitable desintegración de la Unión Europea. El inversor ha agregado que la economía y la población del Reino Unido tendrán que sufrir mucho a corto y medio plazo. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Que eso de que hablábamos de que se iba a generar aún otra nueva crisis más fuerte que se añadiría a la que aún tenemos, no son historias, sino que es una realidad. Y atención, porque puede ser que a partir de este otoño veamos aún más graves situaciones a nivel de crisis.
Mirad, cuando George Soros habla, normalmente sabéis que lo acierta. ¿Y por qué? Porque él está detrás de muchas de las cosas que se mueven entre bambalinas y sus conexiones vaticanas también, por supuesto. Y esta vez, además, es acusado George Soros de que precisamente este Brexit le ha acarreado a él unos beneficios económicos tremendos, a lo cual él ha tenido que salir a la palestra diciendo no he hecho nada yo con la libra esterlina para conseguir grandes cantidades económicas, como pasó la otra vez que él hundió la libra esterlina, y esto mucha gente ya ni lo recuerda. Pues dice que no, que él ha conseguido los beneficios por otras cuestiones que él tiene, pero no ha salido perdiendo. Pero mirad lo que pronostica. Grave crisis tendrán que sufrir, ¿dónde? También en Reino Unido, una economía que parecía que estaba bastante saneada, entre comillas. Pero mirad ahora algo que complementa todo esto. El Papa advierte del riesgo de balcanización de Europa. ¿Sabéis? Cuando se habla de balcanización de Europa, se hace referencia a esa situación que hubo en la antigua Yugoslavia, que se fragmentó, que hubo guerra entre las diversas partes de esa nación, y ahora son estados distintos, países distintos. Pues el Papa ahora advierte de esa balcanización de Europa. Y es curioso porque son palabras que han utilizado otros periodistas ya hace años. Pues mirad qué nos dice aquí. En una rueda de prensa, en el avión que le traía de regreso de Armenia, que ya sabéis que esta misma semana, si Dios quiere, vamos a presentar ese especial de la visita del Papa a Armenia, el Papa habló del riesgo de que regiones como Escocia o Cataluña optaran por la secesión, lo que conduciría a una balcanización de Europa. El paso que Europa debe franquear es un paso de creatividad y de sana desunión, es decir, dar más independencia, más libertad a los países de la Unión Europea, recomendó. Interesante, ¿eh? El Papa tratando de una cuestión política. Y ya veis, hace mención de Escocia. Ya habéis visto también esta misma semana cómo Escocia pide pactar directamente con la Unión Europea y salirse de Gran Bretaña. Pero también, a su vez, habla de Cataluña, del proceso de secesión de Cataluña de España. Y ya sabéis que los jesuitas también están en eso, puestos de lleno, junto a la masonería. Bien, una vez más, que cada uno crea lo que quiera al respecto y opine lo que le vaya bien, pero la situación es la que es y hay lo que hay. Pero que el Papa empiece a hablar de balcanización, cuidado, porque algo se viene encima, y esos que no creen que estas cosas van a pasar, ya veis el mensaje que está dando. Se necesita pasar ¿a qué? A un paso de creatividad y de sana desunión. Esto es lo que el Papa ya recomienda para la Unión Europea. Sana desunión, por tanto habrá más fragmentaciones. ¿Y es el propósito de quién? Cuando el Papa habla así, con esta seguridad, alguien está detrás de lo que está aconteciendo en la Unión Europea, lo que estamos viviendo esta misma semana. Y ya sabéis, más libertad a los países de la Unión Europea, más independencia, sí, pero todos sometidos a lo que él quiere. Por supuesto, eso no va a fallar. Y mirad esta otra noticia. Francia responde a las informaciones sobre la creación de un superestado europeo. ¿Que de dónde sale esto? Pues son precisamente unas declaraciones que han habido, que han provocado precisamente que este Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia haya hecho este tipo de manifestaciones, negando que va a haber un superestado europeo, y que ya estaba previsto o planeado. ¿Y todo esto quién lo ha dicho? Pues resulta que ha salido a través de la cadena televisiva polaca TVP, y allí han declarado esto, que verdaderamente algo se está preparando como un gran superestado. ¿Será verdad? Pues bien, aquí nos llegan a decir que creen que lo que van a conseguir es que cedan la soberanía al mando central, a un mando central, y renuncien al derecho de tener un ejército propio, los países, las naciones, servicios de inteligencia, políticas fiscales y bancos centrales, con lo cual sería una unificación de un peso tremendo, de menos países, pero que harían gran mella. ¿Quedarán otra vez esos 10 originales?
¿Quedarán esos 10 tal como nos hablaba también el Apocalipsis? ¿O será solo el número que tiene que ver con lo que terminaba siendo las naciones europeas después de la llegada de las tribus bárbaras asentándose en Europa? Bien, no lo sabemos, pero debemos seguir pendientes porque todo va dando trazas que algo muy grande se está preparando. Y ya sabéis, no interesa que haya grandes naciones con gran poder, por eso se quiere la fragmentación de las mismas. Por eso el Vaticano está tan interesado en ello, porque no habrá alguien que pueda decidir y mandar, sino que todos tendrán que trabajar, conjuntarse y supeditarse a algo más grande que ellos. Bien, pues esa noticia que surgió esta semana va a seguir dando mucho que hablar, y a partir de ahora estemos atentos a todos los vaivenes que puedan llegar a ver al respecto, porque otras naciones se están moviendo, y otras incluso de las que ni hemos citado. Y todo esto evidentemente se ha añadido a esa crisis que ya estaba pululando, pero que aún se va a acrecentar más. Mientras que ha acontecido también esta semana, detienen en París a más de 80 personas antes de más de las protestas contra la reforma laboral. O sea, ¿sabéis que hay unas protestas laborales en Francia tremendas que se están intentando cerrar para que no se hagan? Pero aún y así han debido detener a 80 personas para esas protestas. ¿Por qué sucede esto en un país tan avanzado teóricamente y un país que siempre ha ido tan bien para los trabajadores, en el cual tantos españoles habían emigrado allí ya hace años y algunos han seguido yendo? Pues ahora las cosas parece ser que están cambiando. ¿Y de qué modo? La crisis por todos lados. Hubo el Viernes Negro, los mercados se desploman tras los primeros resultados del referéndum británico. La libra esterlina alcanza su nivel mínimo frente al dólar desde 1985. Esa era la situación al saberse lo del Brexit. Pero, eso sí, mirad, volatilidad de los precios del petróleo, también se vinieron abajo. ¿Y la gente dónde ha ido a buscar refugio? Precisamente comprando oro, que se ha vuelto a incrementar su coste, para variar. Aquí tenéis precisamente lo del precio del petróleo, se desploma por el Brexit. Resultados oficiales revelan que el 51,9% de los británicos votaron por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y un 48% por la permanencia en el bloque comunitario. Ya veis, fue prácticamente a la par. Y algunos ahora dicen que se arrepienten de haber votado esa salida porque ahora se dan cuenta que solo anunciarse que había Brexit, la economía británica, ¡boom!, iba hacia abajo. A pesar de esos mensajes desde su gobierno de que tranquilos, que son muy potentes y seguirán adelante, llegarán a buenos acuerdos igual con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero esto ha afectado a otros lugares. México recorta su presupuesto en 1.680 millones de dólares por el Brexit. Y diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Un país tan lejano. Pues ya lo sabéis, esto es la función del comercio a nivel mundial. Y como algo va a afectar, hay un recorte. ¿Y quién creéis que va a salir perdiendo en ese recorte? Evidentemente, el pueblo. ¿Cómo no? Pánico por el Brexit. El IBEX 35, que es la bolsa española, se hunde un 12,35% y firma la peor caída de su historia por el Brexit. Ahora han repuntado un poquito, pero aún la cosa está inestable. El desplome en la Bolsa de Londres hace temblar a gigantes bancarios, aerolíneas e inmobiliarias. Las ventas de acciones de los bancos británicos Barclays y RBS han sido suspendidas de forma automática tras caer su precio más de un 8%. Ambos bancos se encuentran entre los 15 mayores del mundo. Ya ves, de nuevo los bancos tambaleándose, bancos realmente potentes. Pero aún así también las aerolíneas y las inmobiliarias. Realmente impresionante cómo está llegando a afectar todo, y más que llegará a afectar, por supuesto. El ministro de Economía del Reino Unido dice, tenemos que aumentar impuestos y recortar gasto público. Pues ya veis las primeras medidas tomadas en Reino Unido, ¿eh? Tras la victoria del Brexit en el referéndum del 23 de junio, el Reino Unido ya anuncia sus primeros ajustes económicos. ¡Qué rápido va todo! ¿Os dais cuenta cómo en un solo día se puede tambalear toda la estructura social, económica y demás? Solo se necesitan unas horas, por supuesto.
Y mientras esto va así, vamos a entrar aún en otras profecías que venimos dando desde hace ya 10 años y que se siguen cumpliendo delante nuestro, y de qué modo. Y son las que tienen que ver con Oriente Medio, con la zona de Israel, con la zona tan atacada por ese rey del norte en distintas etapas y de distintas formas, donde grandes contingentes de otros países también intervienen. Y aún habrá más historia en todo ello. Vladimir Putin llama a fortalecer la seguridad de Rusia ante la agresividad de la OTAN. Asegura que los países de la Alianza Atlántica usan una retórica agresiva. El jefe del Kremlin advierte de que el terrorismo es la principal amenaza, no ellos. Pero ¿qué está pasando? La OTAN está acercando totalmente a Rusia, con sus bases de misiles, sus tropas, etcétera, etcétera. Y Rusia se siente atacada. Por tanto, ¿se van a cruzar de brazos? Ya sabemos que no. Y ya sabemos cómo va a terminar todo esto, porque el capítulo 11 de Daniel, los versículos finales, está hablando de estos poderes. ¿Y de qué modo tan claro? Siria, al menos 666 muertos por la violencia en Alepo. Ya es casualidad también este numerito, ¿no? Más de 5.400 muertos en bombardeos de la coalición internacional en Siria. Y voy deprisa porque ya veis que son muchas estas noticias así. Pero mirad esta: terrorista suicida del Estado Islámico embiste con un coche bomba contra una posición kurda en Siria. Aquí veis la explosión, pues vais a ver incluso el vídeo, porque estas imágenes normalmente no se ven y son las que te empiezan a dar cuenta a cada uno de nosotros que realmente toda esa situación debe ser muy cruda. Ya habéis visto, les iban disparando, pero fue avanzando. Cruza, entra por ese lugar, esas edificaciones, desaparece de la vista de la cámara y al cabo de un rato la gran explosión, mientras se oyen unas voces que no sé si eran de alguien que estaba a favor de que esto sucediera, lo estaba filmando o qué, pero realmente os dais cuenta de la magnitud, que en un momento se pueden perder vidas como si nada, y de qué modo tan frío. Parece extraído de cualquier película, pero esto es una realidad. Exmodelo canadiense que luchó con los kurdos. Dice: Turquía apoya al Estado Islámico, lo sabemos de primera mano. Ya es curioso, ¿no?, que una chica que ha sido modelo canadiense y ahora con 47 años, pues se enrolará también con las milicias kurdas en Siria y hace estas manifestaciones acusando directamente a Turquía. Pero mirad qué más dice: no parece que esta situación cuente con cobertura mediática en Occidente, y es una vergüenza. Es una especie de castigo colectivo, es puro genocidio lo que está pasando allí. Una vez más, el nombre de Turquía sale a la palestra y no muy bien puesto precisamente en esta cuestión. La policía alemana abate a un hombre armado tras una toma de rehenes en un cine de Bernheim. Se ha especulado si era ataque terrorista o no, la cosa ha quedado un poco en el aire, pero una vez más el terror ha causado también estragos. Solo por ir a un cine y lo que puede llegar a pasar, ¿eh? Miedo absoluto ya para cualquier cosa. 2 detenidos en una nueva operación antiterrorista belga, para variar también. Estado Islámico se suma al Brexit, insta atentados en Berlín y Bruselas para paralizar Europa. Altos mandos militares británicos advierten sobre la grave y directa amenaza para los lugares vacacionales en Europa. Imaginaos cómo algo así llegue a pasar, cómo también el sector turístico se puede ver realmente tambaleado. Aparte, cómo no, de la pérdida de vidas que puede llegar a haber, pero todo el mundo con temor. Al menos 47 muertos, 31 civiles, por bombardeos en zonas de Estado Islámico en Siria. Al menos 35 muertos en un ataque yihadista con coche bomba a un hotel de Somalia, y luego se incrementaron. En el Yemen también más de 40 personas fallecen en un día durante las negociaciones de paz. En un día. Si esto pasara aquí en Europa, todo el mundo estaría consternado, y allí ya nos parece una cosa tan cotidiana y tan normal. Qué triste. Pero las profecías se siguen cumpliendo. Nos hablaban de esas zonas
en guerra, precisamente del Yemen, la antigua Etiopía que aparece en Daniel 11, versículos finales, y ahí lo tenéis. Y mientras eso pasa allí, en Europa ya veis también terrorismo, o en el mundo occidental en general. Atentado suicida en la frontera sirio-libanesa, 6 muertos. Mueren 25 niños en varios ataques aéreos en el este de Siria. También los que menos culpa tienen. Y mirad ahora esto. Netanyahu, ya sabéis, el primer ministro de Israel, dice: el acuerdo con Turquía tiene implicaciones inmensas para la economía. Sabéis que la situación entre las diplomacias turca e Israel estaban realmente mal, pero ahora, mira por dónde, parece que todo se está arreglando. Y mirad las palabras que aparecen: tiene implicaciones inmensas para la economía de Israel. Anda, mira una vez más, lo que llega a mover el dinero es capaz de hacer que los enemigos se concilien, porque hay un gran negocio. ¿Y en qué consiste? Mirad esto. El jefe del Ejecutivo recordó que en una reunión mantenida hace unos años con Kerry y el vicepresidente estadounidense Joe Biden, en el foro de Davos, este último le transmitió, a propósito de los yacimientos de gas en el Mediterráneo, que sentarían las bases o partes de las bases del futuro de la economía de Israel, una cita que dijo recordar hasta hoy. Analistas políticos apuntan que los abundantes yacimientos de gas localizados en el Mediterráneo por Israel y que lo convertirán en importante exportador regional, habrían propiciado el acercamiento entre ambos países, antiguos aliados estratégicos, hasta que se descarrilaron las relaciones. Una vez más, toda esa situación tiene que ver, como siempre, o es petróleo o es gas. Y esa es la situación en Medio Oriente. Y esos eran ya los comentarios de los analistas de la profecía adventistas hace ya muchos años, cuando decían claramente que todo tendría la implicación en ese lugar, lo que describía Daniel, por eso, por el petróleo. Y como no, donde hay petróleo, ¿qué hay? Gas. Y así está siendo. Pero una vez más, Israel en ese juego y alguien clave, que va a ser clave en todo lo que va a pasar en Medio Oriente: Turquía. Y mirad, hablando de Turquía, Erdogan pide disculpas a Putin por el derribo del avión militar ruso. Y diréis, ¿cómo puede ser? Hasta ahora no lo han hecho y ahora de repente sí. Pues dice que para aliviar el dolor y la pesadumbre por el agravio causado estamos dispuestos a cualquier iniciativa. ¿Y en qué consiste esto? Pues mirad. En su carta el mandatario califica a Rusia de amigo y aliado estratégico y asegura que Turquía no quiso enturbiar las relaciones entre ambos países. ¿Qué quiere decir esto? Que Turquía necesita de alguien, ¿no? ¿Y en este caso de quién? Pues también de Rusia. Qué cosas, ¿eh? Ankara explica el motivo de la carta. El presidente turco hizo un llamamiento a restablecer las relaciones amistosas para combatir el terrorismo y resolver juntos las crisis regionales, explicó el portavoz de Erdogan. Siempre hay algo que son intereses económicos. Y todo esto, ¿qué había repercutido hasta ahora? Ese malestar entre Rusia y Turquía en pérdidas multimillonarias. ¿Por qué? Porque mucha gente de Rusia tenía el ¿qué? Pues ganas de ir a Turquía por turismo, por negocios, y todo esto se había tambaleado. Una vez más, los grandes mercaderes de la tierra moviendo sus hilos cuando hace falta por intereses económicos. En verdad las personas importan un rábano. 5 nuevas explosiones en una localidad cristiana del noreste del Líbano. Ya ves, otro país también en esa situación. Y bien, después de hacer este rápido repaso a esa situación tan clave de este mundo, vamos a entrar en ciencia y tecnología, que también la profecía nos decía que iría en aumento. Y mirad qué han conseguido hacer en Israel. Médicos convirtieron la piel de los pacientes en células del corazón. Los investigadores del Centro Médico Rambam y del Instituto de Tecnología Technion utilizaron la ingeniería genética para convertir la piel de los pacientes en células del corazón, creando piezas enteras de tejidos del corazón. ¡Qué avances tan impresionantes! Pero mirad esto también. Prueban en Suecia la primera carretera eléctrica del mundo. ¿Os dais cuenta de que lleva este camión
encima de su cabina? Son unos aparatos que van conectados a una red eléctrica que recuerdan a la de los tranvías de hace años y que en algunos países aún funcionan, en según qué lugares, y que cuando están conectados su motor se desconecta y sencillamente van siguiendo su curso gracias a esa conexión eléctrica. Pero dicen que en cualquier momento, si tienen que adelantar o tienen que hacer una maniobra, automáticamente se desbloquea, se separan de ese tendido eléctrico y no hay ningún problema. Con lo cual, una vez más, ya se está planteando que realmente el tema del diésel va a quedar totalmente relegado. ¿Y qué se está buscando ahora? Que sea cuestión híbrida, pero después que todo termine siendo eléctrico. El nuevo mercado va por aquí. Y ahora atención a este vídeo. Un vídeo, una vez más, que tiene que ver con robots, y ese tipo de robots que ya hemos mostrado alguna vez, ahora tienen otra evolución. Vais a ver Spot Mini. Bueno, es un vídeo bastante espectacular, ya habéis visto que ahora los hacen más pequeños, estos bichos de 4 patas mecánicos, capaz aún de agacharse, pasar por debajo de mesas, pero no solo esto, aparte de ser ágiles, de subir escaleras, también el cuello largo con ese tipo de cabeza que tiene, que le sirve para coger objetos, es capaz de, ya lo habéis visto, hasta tirar objetos a una papelera, coger un vaso y llevar, si hace falta, una lata de bebida a un humano. Y también os habéis dado cuenta, le ponen pieles de plátano, resbala, se pega el gran trompazo, pero con esa cabeza mecánica se apoya y se levanta como si nada. Realmente todo esto en buenas manos, muy bien, pero como todo esto al final sirva para algo más, y ya sabéis que esto tiene que ver mucho con el departamento también militar, ya nos podemos ir preparando todos en general, ¿eh? Pelo artificial en 3D. ¿El futuro contra la alopecia? Bueno, creo que ya tengo un futuro aquí. Una nueva técnica del Instituto Tecnológico de Massachusetts permite seleccionar el ángulo, espesor, densidad y longitud de los cabellos. Impresoras 3D fabrican prótesis de cuero cabelludo más naturales para pacientes con cáncer incluso. ¿Hasta qué punto está avanzando todo? Pero atención ahora a esta noticia. Científicos descubren por qué las personas son buenas o malas. ¿Esto lo pueden descubrir los científicos? Mirad qué nos dicen. Los científicos han descubierto que el comportamiento humano puede frecuentemente determinarse por un conjunto de tendencias genéticas heredadas. ¿Es verdad esto? Pues mirad qué nos dice. Especialistas de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, y la Universidad de Estocolmo, en Suecia, han desarrollado un modelo matemático que arroja luz sobre por qué algunas personas tienden a ser simpáticas y otras desagradables. Inspirándose en los microorganismos que construyen colonias, los investigadores crearon un modelo innovador de la evolución social y determinaron por qué algunos individuos, por naturaleza, son más generosos que otros. El modelo permite entender de qué manera la bondad o la maldad puede ser influenciada por el instinto o por el entorno. Los científicos descubrieron que el comportamiento de los individuos puede frecuentemente determinarse por un conjunto de tendencias genéticas heredadas que de forma exacta predicen las relaciones sociales y sus conexiones con otros miembros de la comunidad y con su entorno. La conclusión principal a la que llegaron los biólogos en su estudio es que la mayoría de la gente es propensa genéticamente hacia uno u otro estilo de comportamiento. Sasha Dahl, uno de los autores del estudio publicado y profesor de Ecología Matemática en la Universidad de Exeter, explica que nuestro comportamiento es flexible y basamos lo que necesitamos hacer en lo que vemos al procesar la información sobre el entorno. Sin embargo, sostiene el científico, algunas especies durante sus actividades confían en las instrucciones heredadas, lo que permite llegar a la conclusión de que los individuos se comportan de forma diferente según las variantes genéticas con las que nacieron. Y ahora me pregunto, ¿esto es cierto o no? Pues bien, ya sabéis que la Biblia habla sobre cuestiones genéticas en este sentido. La maldad de los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera. Y que
evidentemente hay un peso genético de tendencia hacia el bien o hacia el mal en según qué cosas, de un modo muy claro. Por eso Ellen White también escribe, la profetisa del Señor, diciendo que tenemos cuestiones heredadas y otras cultivadas, que nos inclinan hacia ciertas cosas, ya de por sí, y que nosotros debemos conocer por dónde fallamos y debemos pedirle a Dios ayuda para cambiar, porque todos podemos cambiar, pero unos lo van a tener más fácil o más difícil que otros, dependiendo también de su carga genética. De ahí que si el pueblo de Dios hubiese sido consagrado desde siempre, los padres hubiesen educado bien a sus hijos, alimentado correctamente según la dieta que Dios quiere, etcétera, etcétera, la tendencia hacia el bien sería más innata, no total, pero mucho más. Pero de lo contrario, podía pasar como en esas naciones cananeas, en las cuales la tendencia era hacia lo malo y llegaba a un punto que ya no había retorno. Por tanto, la ciencia está comprobando algo que la propia Biblia ya nos estaba diciendo, y Ellen White en esos años de los 1800 y pico también. Curioso, ¿no? Y algunos aún siguen pensando que la Biblia dice tonterías y que Ellen White era una falsa profeta, una loca o no sé qué más. Pues ya se lo pueden hacer mirar. Y apartado ahora para Latinoamérica, especialmente Colombia, porque esta ha sido otra gran noticia de esta semana, que el Brexit ha tapado bastante. Y ya sabéis, ha habido ese acuerdo de paz en Colombia. Pero mirad este escrito que aparece el 10 de marzo de este mismo año, 2016. Por una paz completa, jesuitas de Colombia piden formalmente al Papa que interponga buenos oficios para que incorporen el ELN a los diálogos de paz. O sea, los jesuitas estaban pidiendo al Papa jesuita también que incorporaran a este grupo, el ELN, en los diálogos de paz, porque ya sabéis que también ellos, armados como las FARC, pero distintos a las FARC. Y las FARC son los que han hecho ese tratado de paz con el gobierno colombiano. Pues aquí los jesuitas están diciendo esto, que añadan también a este grupo, que lo incorporen. Es curioso, los jesuitas, ¿eh? Pero mirad, veremos aún algo más. El gobierno de Colombia y las FARC firman la paz. La Iglesia pide que no sea solo un símbolo. El acto en La Habana cuenta con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, del presidente del Consejo de Seguridad y del presidente de la Asamblea General. También, como no, allí Raúl Castro, un poco como el garante y mediador de todo, pero no el único. Y ya veréis por qué no digo no el único. Firmar la paz en Colombia no significa que mañana no pase nada. Se hace una entrevista a un periodista colombiano en Roma, Néstor Pongutá, sobre el acuerdo firmado en Cuba entre el gobierno y las FARC. Aquí hubo el intercambio que se hacían unos con otros, la salutación ya o ese firmar el pacto también con la propia mano. ¿Y quién más estaba vinculado a todo esto? Pero esperad, mirad esto. Hay que ser claros, que se firme hoy el final del conflicto no significa que mañana no va a suceder nada. Pasarán otras generaciones para haber consolidado el proceso de paz. No hay antecedentes con las FARC. Queda el ELN, procedente de la izquierda católica, y las bandas criminales llamadas BACRIM. Estas últimas sin ideología y relacionadas con mafias internacionales. Señaló que las FARC tuvieron la mayor parte de su financiación proveniente del narcotráfico, lo que deberán dejar de acuerdo a los puntos de la negociación. Lástima que aquí no hablen de que las FARC también estaban puestos los jesuitas en su inicio y que lo han seguido motivando hacia adelante tantos años. Esto aquí parece ser no existir, pero en cambio sí que se da el dato que los de ELN procedían de la izquierda católica. ¿Y quiénes estaban en la izquierda católica? Pues resulta que también son los jesuitas. Es curioso. Y ahora los jesuitas piden que incorporen a la ELN, ¿en qué? En el mismo acuerdo de paz. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. ¿Y los católicos no se preguntan el porqué de todo esto? ¿No se cuestionan cómo están moviendo los hilos los jesuitas de tantas cosas que han acarreado muertes y muertes durante años? ¿Y ahora van a ofrecer la solución? Porque ¿quién ha estado mediando para todo esto?
Pues ya lo vais a ver. Francisco y la Iglesia han sido fundamentales para la firma de la paz. Mira por dónde. Entrevista al periodista Néstor Pongutá, dice: los guerrilleros son ateos, pero creen en Francisco, el hombre vestido de blanco. Más claro no se puede ser, ¿verdad? El rol de la Iglesia del Papa Francisco ha sido fundamental, asegura el corresponsal en Roma. Todo inició el 15 de junio de 2014, cuando el Santo Padre fue a visitar la comunidad de San Egidio, y ellos le entregaron una carta de jefe guerrillero Timochenko que indicaba querer negociar. El Papa transmitió esto a la Secretaría de Estado y se inició un trabajo con gran discreción. O sea que una vez más son los benefactores y ahora de Colombia. Un año después, cuando ya había iniciado la negociación entre Cuba y Estados Unidos, el presidente Juan Manuel Santos estuvo en el Vaticano y pidió nuevamente mediación. O sea, y fue el Vaticano a pedir eso. Y el Santo Padre asintió, y se puso en movimiento la sección segunda de la Secretaría de Estado junto a la Conferencia Episcopal Colombiana, indicó el periodista. En la visita a Cuba, el Papa no quiso estar en la firma de la primera parte del acuerdo, explica Pongutá, pero en la Plaza de la Revolución dijo: Colombia no puede permitirse otro fracaso. Eso lo vieron también por televisión los guerrilleros en el monte, y ellos, que son ateos, creen en la figura de Francisco como el hombre vestido de blanco. Realmente, ya veis cómo pasa a ser el líder moral mundial, incluso para guerrilleros. ¿Os dais cuenta que algo no cuadra aquí? Cuando ellos por detrás han iniciado todos esos movimientos en Colombia para generar esa confusión, esa guerra, esas matanzas durante tantos años, y ahora resulta que los que están puestos allí lo admiran aunque no sean creyentes. Y lo admiran y lo reconocen el mediador de todo, el que instaura la paz, el gran dador de la bondad mundial. Qué engañado tienen al pueblo por todos lados, qué engañado. Y bien, ahora vamos a entrar en fútbol, sí, vamos a entrar en fútbol para ver un detalle tan solo, y que tiene que ver con, bueno, aquí veis una copa, ¿veis algo en el centro de la copa? Sí, será un logotipo, muy bien, un anagrama. ¿No recuerda nada? Esto es un triskel, y un triskel, ya hemos venido hablando de ello hace mucho tiempo en las conferencias sobre puertas dimensionales, que tenía que ver con abrir portales, algo más que simple adoración solar. ¿Y qué aparece además? Pues mirad en qué forma está este triskel, el 666. Y esto aparece en la Copa América, en ese centenario USA 2016. Nos cuelan cualquier cosa en los logos también, ¿eh? Es curioso. ¿Entendemos por qué mueve tantas pasiones ahora el fútbol? ¿Por qué hay tanto dinero invertido allí? ¿Por qué interesa que la gente se discuta y haga las 1001 con el fútbol? Pues esta es la situación. ¿Será que es una casualidad que el logo les salió así de bonito, entre comillas, y ya está? Bueno, que cada uno piense lo que crea oportuno. Pero en fin, así está todo el panorama por todas partes. Y viendo panoramas, vamos a entrar en ese apartado como en los días de Noé, de Lot, Sodoma y Gomorra. Así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Aquí tenéis a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que se gasta 48.158 euros en cortometrajes LGTB para adoctrinar a niños en los colegios. Dice aquí el artículo: ¿sabían ustedes que en el Ayuntamiento de Barcelona hay un concejal de feminismos y LGTBI? Y que se dedica a enseñar a los niños ideología de género, y que se ha gastado más de 48.000 euros en rodar unos cortos sobre niños que se sienten niñas para ponerlos en los colegios. Pues bueno, luego hay crisis, pero ya veis, esto se invierte. Si este artículo no va desacertado en la cuestión económica, es mucho dinero, ¿eh? Pero estos son los nuevos tiempos, y es lo que está llegando: orientación sexual a los niños donde haga falta y como haga falta. Una vez más, ¿aún queréis tener hijos y llevarlos a educar a lugares que van a recibir toda la influencia contraria a la palabra de Dios? ¿Les vais a propiciar la salvación eterna o los vais a poner en el camino de la perdición? Pensároslo.
Si ya los tenéis, no podéis evitarlo, es lo que hay. Pero si debéis tenerlos, pensad mucho en su futuro. Educación a la alemana, enseñan a los niños sexo anal y sado en las escuelas. En el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia se desató una nueva polémica por los programas de educación sexual implementados en las escuelas que explican a los niños qué son el sadomasoquismo, el sexo anal o los cuartos oscuros. Según sus creadores, el método pedagógico busca fortalecer el respeto a los grupos no heterosexuales. Pues ya veis, ¿os creéis que esto es una cosa de un solo lugar y ya está, no? Pues no, precisamente no. Más cosas. Esto es en París. Una mujer pide ayuda a gritos mientras la golpea una multitud. Francia ha vivido situaciones semejantes desde que comenzó la Eurocopa 2016 de fútbol, a pesar de que, de manera oficial, se encuentra en estado de emergencia por la cuestión del terrorismo. Y el vídeo no lo vamos a ver, pero realmente vemos cómo le están propiciando una de golpes tremendos y nada. No se reacciona, sino al contrario, y ella se levanta un momento, después aún recibe más. ¿Por qué? No aparece aquí en el vídeo, pero que se llegue a estos extremos realmente es el mal por el mal, como en los días de Noé. Y mirad esta otra, el primer monumento gay en Estados Unidos. Obama reconoce al Stonewall, el bar neoyorquino donde arrancó el movimiento gay, y ahora ha sido declarado monumento nacional. En fin, una vez más, como en los días de Noé, como en los días de Lot, esto está siendo el pan de cada día. Funcionarios de Mississippi deberán casar a parejas gays pese a oponerse por motivos religiosos. O sea que la conciencia libre en plan de libertad religiosa se acabó. Más de una persona que quiera ser fiel a sus convicciones, a su conciencia, o deja el trabajo o tendrá que pasar por el aro que le marcan. No hay otra. La decisión judicial bloquea el proyecto de ley sobre libertad religiosa en el que estaban trabajando los republicanos. La nueva norma hubiese permitido no otorgar licencias matrimoniales a este colectivo a aquellos funcionarios que se opusieran por motivos de creencia. La sentencia requiere que se trate de forma igual a cualquier pareja, ya sea heterosexual u homosexual. Por tanto, ya veis, la situación es generalizada. Y mientras el mundo va avanzando de cabezas directamente al fin, literalmente al fin, a la segunda venida de Jesús, donde todas estas señales se están cumpliendo delante nuestro y tristemente la mayor parte de la gente las ignora, con lo cual mucha faena debemos hacer aún para decir las cosas. Todo va sucediendo y el mundo está empapándose de conceptos que no son la voluntad de Dios para nada, ni nos benefician, pero que lo están dando como lo que debe ser. Pero recordad, dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno, y así está siendo. Y las señales, una a una, se están terminando de cumplir. Accidentes. China, 30 pasajeros mueren al accidentarse y quemarse el bus en el que viajaban. Lluvias e inundaciones. Lluvias provocan inundación y caos en un centro comercial chino. Un impresionante vídeo grabado en China muestra la manera como el interior de un centro comercial se inunda por completo y el agua arrastra todos los objetos a su paso. Pues vais a ver estas imágenes que desde luego, cuando piensas, si yo estuviese allí dentro, ¿qué haría? Pues mirad cómo reaccionó la gente, ya veis, la reacción de ellos ha sido prácticamente quedarse estáticos. Algunos empezaron a andar buscando, no sé si una salida o un refugio, pero imaginaos si esto se va llenando porque se colapsa la otra salida por donde entra el agua. La verdad es que da que pensar. Pero una vez más, las inundaciones pueden llegar en momentos insospechados y a lugares que teóricamente no tendría que acontecer. Pues así está pasando por tantos lugares. Mirad también esto, al menos 23 muertos por inundaciones en Estados Unidos y 500 personas atrapadas en un centro comercial. Esto en Virginia. Y que está causando realmente estragos. Ha habido también tornados. Mirad este, causa 51 muertos en el este de China. Y ya veis que estamos hablando de muertos como si nada. Cantidades tremendas de personas fallecidas. Tempestad.
También en China, 78 muertos y más de 500 heridos en una tormenta al este de China. Es un continuo, ya veis las imágenes de desolación, cómo queda todo. Y ahora vamos a hablar un poco de cambio climático. El desastroso efecto de la romántica nieve rosada del Ártico. Aquí veis una instantánea al respecto. ¿Qué es esto? Pues los científicos señalan que este fenómeno tiene una gran influencia sobre el medio ambiente y debe ser considerado en futuros modelos climáticos, porque ahora dicen que esto que hace aparecer a la nieve de este color rosado son unas algas rojas que se expanden, provocan esta situación, y que todo esto influye también en el cambio climático. Ahora también deberán contar con esto. Cada vez el panorama más negro por todos lados, así nos lo están mostrando, ¿verdad? Y mirad los agujeros que se llegan a hacer incluso en el hielo. Es curioso, ¿eh? Pero también como líder moral mundial, con el cambio climático, el Papa, ¿sí? El climatólogo Ramanathan compara al Papa con Gandhi. El climatólogo Veerabrandhan Ramanathan ha calificado al Papa Francisco de líder moderno del siglo XXI, durante su estancia en Madrid para recoger el galardón en la categoría de cambio climático de la 8ª edición del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Recuerdo las ideas de Mahatma Gandhi y creo que fue el líder moderno del siglo XX, y ahora pienso que el Papa es el líder moderno del siglo XXI apostillado. Bueno, pues ya lo veis, el cambio climático también ya ensalza al Papa como la figura número 1 a nivel mundial moral. Claro, ya sabéis, Laudato Si, cómo no. Y hablando precisamente de este tema, entramos en el apartado para el Vaticano. Y cómo no, con el líder moral mundial. El Papa Francisco se rodea de refugiados y llegó hasta el lugar donde iba a oficiar con todos ellos, que los llamó para que fueran con él y se sentaran alrededor de su trono mientras él parlamentaba. Total, una vez más, líder moral. Vamos a ver el vídeo. Una vez más, muchos políticos se quedan totalmente al lado. ¿Y habéis visto la noticia anterior que os hemos mostrado al principio prácticamente de esta conferencia? Alguien está destacando cuando los políticos cada vez son menos apreciados, ¿eh? Y ya vemos quién es. El Papa dedica a los menores la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. A menudo los niños llegan solos al país de destino, no consiguen hacerse oír y se convierten con facilidad en víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Y es verdad, esto es así. ¿Y el Papa qué hace? Pasar a ser el líder mundial, el defensor, ante todo el mundo, de esta situación que ellos mismos han generado. Es curioso, ¿eh? Todo el mundo en pos de la bestia. Francisco recibe las cartas credenciales del embajador cubano. Jorge Quesada Concepción es el embajador ante la Santa Sede. Presentaron también sus credenciales el embajador de Francia y de Polonia. Y aquí no se escapa nadie, todos a supeditarse al papado. Y mirad ahora esto, disculpas. Iglesia debe una disculpa a los gays por marginarlos. El Papa Francisco pidió también perdón a los pobres, las mujeres explotadas, los niños obligados a trabajar y por bendecir tantas armas. Bueno, pues ya veis, el Papa ahora se disculpa también por todas estas cuestiones. Y miradlo mejor aún, los homosexuales y otros grupos marginados por la Iglesia, como los pobres y los explotados, merecen una disculpa, afirmó el domingo el Papa Francisco. A bordo del avión rumbo a Roma tras un viaje a Armenia, al pontífice se le preguntó si estaba de acuerdo con uno de sus principales asesores, el cardenal alemán Karl Marx, quien dijo durante una conferencia en Dublín en los días posteriores al letal ataque en Orlando dentro de un club gay, que la Iglesia les debe una disculpa a los homosexuales por haberlos marginado. Francisco respondió con una variante de su famoso comentario, ¿quién soy yo para juzgarlos? Y una repetición de la enseñanza de la Iglesia de que los gays no deben ser discriminados, sino tratados con respeto. Dijo que algunos comportamientos politizados de la comunidad homosexual pueden ser criticados por ser un poco ofensivos para otros. Pero agregó a alguien que tiene este estado, que tiene buena voluntad y que busca a Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Debemos acompañarlos, afirmó Francisco. Un poco ofensivos para otros, dice. Bueno, pues hay algunas imágenes que la verdad cuando se muestran
creo que ofende a unos cuantos más, y de qué modos. Pero bueno, él lo pone así todo muy suave, ¿no? Un poco ofensivo para otros. No sé, imaginaos a Jesús viendo algún tipo de estas escenas. ¿Se quedaría igual? ¿Lo aplaudiría? ¿Qué haría? No estoy diciendo que no hay que hacer las cosas bien y amar al prójimo, por supuesto que sí, pero esto no es el mensaje que nos está dando el Papa en sí. El Papa está acogiendo absolutamente a todo el tema movimiento gay para ir incorporándolo cada vez más en su denominación, en su iglesia. Y ya veis que otros están diciendo lo mismo. Por cierto, sobre el ataque a Orlando, vamos a ver también alguna otra noticia, y que, una vez más, nos hará pensar. Detalles. El Papa señala a Cataluña y Escocia para alertar de los aires de división que hay en Europa. Antes lo habíamos visto así, pues aquí hay una serie de detalles a tener en cuenta. El pontífice ha afirmado que la guerra ya está en Europa. Es tremendo, lo que acaba de decir. Hay un aire de división, no solo en Europa, en los mismos países, ha asegurado Francisco. Claro, por las secesiones. Si recuerda usted Cataluña y el año pasado Escocia, estas divisiones no digo que sean peligrosas, pero digo que debemos estudiarlas bien, añadido. Es curioso, los mismos que están detrás moviendo tantas cosas, y ahora dicen que lo deberán estudiar bien, que no sean peligrosas, pero bueno, hay que estudiarlas. Por otro lado, ha indicado la necesidad de que la Iglesia pida perdón a los homosexuales, pero también a los pobres, a las mujeres y niños explotados, tal como hemos visto antes. Ya está diciendo que hay guerra en Europa, ya está en Europa. Hay un aire fresco de división no solo en Europa, en los mismos países. Y habla de Cataluña, Escocia y tantos otros que se están ya moviendo al respecto. En fin, una vez más, ya estamos viendo detalles muy interesantes como esto que vais a ver ahora. Además, ha reconocido que en el texto que leyó al condenar las persecuciones del pueblo armenio durante la Primera Guerra Mundial por parte del Imperio Turco Otomano, no estaba la palabra genocidio. Dice que él la añadió cuando vio la situación allí, in situ. Entonces, en su discurso, que no constaba la palabra genocidio, va y la añade. Y vais a ver en esa conferencia, que si Dios quiere vamos a presentar pronto, sobre la visita del Papa a Armenia, todo lo que implicaba esa palabra genocidio y cómo después de hacer estas declaraciones ha tenido que matizar para, una vez más, donde digo Diego, ¿entendéis? Como siempre, ese lenguaje vaticano que tantas veces sabe lo que se pronuncia, pero después como queriendo arreglar las cosas, pero ha dado ya un mensaje claro que va a causar el efecto justo que están buscando. Genocidio. Pues ya veréis en esa conferencia qué sorpresas nos vamos a llevar. Apartado también dentro del Vaticano para idolatría. A este pueblo italiano Jesús lo salvó de desaparecer. Es una pequeña localidad italiana, Canevara. Se encontraba a un paso de la desaparición, con su población disminuyendo cada vez más y más rápido. Pero la aparición de una imagen de Jesús en un organdí de la iglesia del pueblo ha devuelto la fe a sus habitantes y ha atraído cientos de creyentes. Pues mirad este vídeo, que no tiene desperdicio. La verdad es que yo diría que es tener una muy buena vista, porque un servidor ha intentado ver esa cara de Jesús allí no sé cuántas veces y no he tenido el valor de poder determinar ni un ojo siquiera. Bueno, ya habéis visto, el cura lo describe más o menos así, ¿no? Ahí el ojo, aquí no sé qué. Y la gente se ve que lo ve y otros lo van viendo, cuando no hay nada. Pero la imaginación popular está mostrándoles lo que no hay. Y ellos, ¿qué hacen? A partir de entonces la iglesia se llena. Quedaban solo 4 personas, el cura ya quería cerrar la iglesia, porque ¿para qué? Para 4, y empezó a llegar gente y gente y gente después de esto. Una vez más la idolatría funcionando a la perfección. ¿Milagro o idolatría? ¿Da que pensar? No, no da que pensar. Sencillamente esto es idolatría. Idolatría y con mucha imaginación, desde luego.
Pero ¿os habéis dado cuenta también del tipo de estar congregada la gente allí? ¿Qué tipo de adoración hacían? Con manos levantadas, brazos extendidos hacia arriba. ¿Por qué? Esa es la adoración típica pentecostal, carismática, y que también está ya dentro de esos nuevos movimientos católicos, donde se está alabando a Dios de este modo. Una vez más, todo preparándose para el ecumenismo. Por eso el Papa también fomenta tanto este tipo de adoraciones carismáticas dentro de la Iglesia Católica. Pues nada, como siempre, la idolatría sigue mandando en el Vaticano. Y como no, por donde mandan. Ecumenismo. El Papa a los ortodoxos. La experiencia de la misericordia de Dios es el vínculo que nos une. El Santo Padre recibe a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que ha viajado a Roma para la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y una vez más, Papa a ortodoxos, y ortodoxos a Papa, ecumenismo. Ya se está enlazando todo cada vez más deprisa. Y mirad, hablando de ortodoxos, también ecumenismo. Concluye el concilio panortodoxo. Hemos escrito una página de historia. 290 delegados de 10 iglesias ortodoxas se han reunido en Creta por primera vez en más de 1000 años de historia. Han faltado algunos, y ya veremos sobre eso también con la visita del Papa a Armenia, pero ha sido un gran éxito a pesar de todo lo que han hecho. Esa forma de unidad que están buscando también entre las iglesias ortodoxas. Realmente es unión entre ellos para unirse definitivamente también ¿a quién? Al poder papal. Jugadas maestras por todos lados. Y ahora entramos en un apartado para ley dominical, donde vamos a ver un vídeo de esa alianza para el domingo que hay en Europa, un vídeo bastante corto, donde se nos va a hacer referencia a los días de la semana, a una actitud de esas que tantas veces las personas tienen cuando suena el despertador cada día para ir a trabajar, que les hace muy poca gracia y el despertador, pobrecillo, siempre recibe, pero llega el domingo, ¡ay, cómo cambian las cosas! Y llega el descanso, llega levantarse por la mañana a gusto, sin pegarle trompazos al despertador, y encontrar a los hijos en la familia, todos reunidos, con una mesa tan bien preparada para poder desayunar todos juntos, con un pajarillo por allí. Qué bello es el domingo, el día de reposo, el día que une a la familia. Una vez más, trabajando el marketing para instaurar lo que quieren, y el Papa lo va a conseguir. Para eso están trabajando. A cualquiera que lo hiciere a estos más pequeños, ya sabéis lo que dice el texto, a mí lo hacéis, dijo Jesús, ¿no? Mateo 25:40, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y mirad qué buen ejemplo. Cristiano adopta más de 100 niños que serían abortados. Estos niños tienen ahora un hogar seguro. Estoy dispuesto a ayudar y a enseñarles a ser buenas personas, explica. A pesar de que su vida no es fácil, el albañil de 50 años no piensa en dejar de adoptar bebés en esta situación. Dice que en 2001, cuando la esposa del vietnamita Tong Phuoc Phuc estaba embarazada, esta tuvo muchas complicaciones y un parto difícil. En una ocasión, cuando él visitaba a su esposa que se recuperaba en el hospital, Phuc se dio cuenta de que muchas mujeres embarazadas entraban a la sala de partos, pero salían sin ningún niño en sus brazos. Cuando vio a los médicos que jugaban con los fetos en la basura, comprendió lo que estaba ocurriendo. Tocado, pidió los cuerpos de los niños. Haciendo uso de su poca economía como un trabajador albañil, reunió dinero para comprar una pequeña parcela de tierra para poder enterrar a esos bebés. Su esposa pensó que se había vuelto loco, pero él continuó haciendo lo que él pensaba que era correcto. En el lugar están enterrados más de 11.000 fetos abortados. Algunas madres comenzaron a ir al cementerio improvisado para orar por los niños que habían abortado, según la tradición religiosa local. Su fama se extendió y las mujeres embarazadas que pensaban abortar comenzaron a pedirle ayuda. Phuc es parte de la minoría cristiana en Vietnam, donde más del 85% de la población se identifica con el budismo.
Como muchos creen en la reencarnación, muchas madres no se sienten culpables. Preocupado porque las mujeres venían a él, decidió utilizar su propia casa para que allí se quedasen. ¿Os habíais dado cuenta de esta situación también? Lo que llega a plantear la reencarnación. Claro, no pasa nada, como después se van a reencarnar, no sé si en lechuga o en alguien, pues no pasa nada. Abortar toca. ¿Os dais cuenta? ¿Hasta dónde puede llegar una falsa creencia? También se ofreció para llevar a los bebés no deseados. Finalmente adoptó más de un centenar de niños que serían abortados. Con el tiempo se las arregló para convencer a 27 de ellas a volver para recoger a sus hijos. Otras 35 mujeres comenzaron a vivir en una casa que construyó especialmente para ellas, para lograr mejores condiciones de vida. Desde que comenzó el proceso de adopción, todos los chicos se llaman Vin, honra, y las chicas son llamadas Tam, corazón. El segundo nombre es siempre el de la madre, o la ciudad de origen de la misma, para facilitar su identificación si la madre vuelve a buscar al bebé. Para dejar en claro, considera a todos como sus hijos. El último nombre de todos es Puck, parte de su gran familia. Él sigue gastando la mayor parte de sus ingresos en apoyo a los niños y también recibe donaciones. Ha sido elogiado por el presidente de Vietnam, pero no recibe fondos del gobierno. Sí, pueden ir elogiando, si no sueltan la mosca, nada de dinero. Su trabajo es difundido en una página de Facebook que muestra cómo él ha sido conocido en diversas partes del mundo. Estos niños tienen ahora un hogar seguro. Estoy dispuesto a ayudar y a enseñarles a ser buenas personas, explica. A pesar de que su vida no es fácil, el albañil de 50 años no piensa en dejar de adoptar bebés en esta situación. Voy a seguir haciendo este trabajo hasta mi último aliento de vida y animo a mis hijos a seguir ayudando a otras personas desfavorecidas, enfatizó. ¿No es digno de admirar? ¿Sabéis que Len Guay hacía algo parecido? Cuando había alguna persona, algún niño que no tenía dónde poder ir, también los acogía en su familia. Son lecciones a aprender, son lecciones que todos deberíamos tener presente. Y sabéis, la propia Len Guay también hace referencia a algo en concreto, que las personas que no pueden tener hijos, que lo que deben hacer es adoptar a otros para poderles comunicar el mensaje de salvación y hacer crecer a estos niños tan sanos como pueda ser, pero sobre todo sanos para la vida espiritual y poder conseguir la eternidad. Bien, apartado ahora para Estados Unidos. Una vez más, sentada demócrata en el Congreso de Estados Unidos para pedir más control de las armas. Bien, pues es curioso ver una sentada popular allí, en el Congreso de Estados Unidos, pidiendo esto. De momento no ha servido de nada, pero la presión cada vez es más constante. Y antes os decía, vamos a ver algo más sobre lo de Orlando. Pues bien, aquí tenéis esta noticia que está en inglés, vamos a verla más o menos traducida al español, porque se explica cómo este señor que hizo esa masacre tuvo unos cambios de comportamiento extraños poco tiempo antes de hacer esa catástrofe de desgracia. Y algún compañero suyo habla de cómo él fue cambiando, sobre todo hacia el último mes, de un modo extraño. Y estaba preocupado, dice esa persona, y así se lo transmitía, que a él le pasaba algo, que había una cuestión psicótica extraña y una medicación por en medio. Bien, aquí nos dice si fue a un psiquiatra, si no fue a un psiquiatra, pero sí que se estaba medicando, y que él no era así, pero que cambió mucho. Y finalmente ya lo vio realmente extraño, y después hace lo que hace. Una vez más han salido a la luz otras noticias vinculadas a esto, diciendo de que él no se vengó porque sí en ese lugar en cuestión islámica, sino que es porque él había participado de cuestiones gays con personas de allí, porque ya había ido otras veces, y se las tenía con unos puertorriqueños, si no recuerdo mal, porque le hicieron cosas que él no le parecieron bien, y fue una venganza por todo esto. Todas estas noticias después no han salido tanto a la luz pública, pero allí están.
No todo era cuestión de islamismo, parece ser, ¿eh? Pero una vez más, ya sabéis, las noticias se dan para impactar de un cierto modo y a veces se dan a medias. Después lo otro, que suele ser la auténtica verdad, va quedando relegado. Ya no importa tanto. El primer impacto ya ha producido su fruto. Y ya sabéis que el que golpea primero, golpea dos veces. ¿Habrá sido todo esto también manipulación mental? Bueno, ahí queda el artículo. El Supremo de Estados Unidos bloquea el plan migratorio de Obama. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido este jueves una opinión dividida sobre la legalidad del programa de inmigración del presidente estadounidense Barack Obama, con lo cual ese plan migratorio ha fallado. Una vez más, algo deberá acontecer que cambie el rumbo de esa situación en ese país. Y veremos qué va a suceder próximamente. Estemos atentos, ya sabéis que pronto vendrán las elecciones definitivas en Estados Unidos. Y algo va a pasar, de lo cual deberemos estar más que pendientes, desde luego. Porque mientras tanto, mirad qué otra cosa curiosa ha acontecido. Aquí lo veis en inglés, más o menos traducido al español automáticamente, es que un jesuita ha sido nombrado jefe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. Increíble. O sea, los mismos que iniciaron la contrarreforma para asesinar protestantes, ahora resulta que trabajan para la libertad religiosa y en Estados Unidos. Y recordemos, como dijimos, que a Obama lo habían subido los jesuitas precisamente al poder, y lo demostramos, no es ninguna invención. Mirad la conferencia, si no recuerdo mal, la número 11. Corría el año 2006-2007. Pues bien, ahora resulta que ya han conseguido incluso estar en el apartado de libertad religiosa como jefe de la comisión. Evidentemente van a mostrar esa cara buena de que hace falta libertad religiosa. Van a apretar para ello, para realizar también el ¿qué? Ese falso reavivamiento, por supuesto. Pero va a dar sus frutos. Y después volverán a lo de antes. Volverán, como en la contrarreforma, contra los que guarden el sábado y sean fieles a los mandamientos de Dios y a todo lo que el Señor quiere. Y todos los que queden fuera de ese falso reavivamiento que se van a tragar católicos, protestantes y todos los demás, pues estos lo van a pasar mal. Y se va a denotar una vez más cómo la bestia del papado tiene puesta su mano de lleno también en esa otra segunda bestia, que es Estados Unidos. Y la profecía nos dice que desde allí saldrá la ley dominical, que después abarcará a todo el mundo. Y vendrá el fin. Apartado para control. El FBI podrá acceder al IP de computadoras privadas sin autorización. Interceptar los datos personales en Internet es tan legítimo como mirar a través de una rendija de unas persianas cerradas, reza un fallo judicial en respuesta a una demanda. En fin, ya sin comentarios. Y ya finalizando, apartado para Israel. Encuentro en Jerusalén busca reconciliación con las 12 tribus de Israel. ¿Qué es esto? Pues mirad, Kellen Davidson, uno de los fundadores de COI, dijo: la Escritura nos dice que Israel fue a Egipto con 70 personas y salieron tan numerosos como las estrellas del cielo. Muchos millones están esperando un éxodo aún mayor, reuniendo a estas estrellas. Y resulta que el grupo cristiano Commonwealth of Israel, el COI, tiene un ambicioso proyecto. Durante esta semana se está llevando a cabo en Jerusalén la Conferencia Internacional de la Reconciliación. Su objetivo declarado es tratar de unir a judíos y no judíos después de 2000 años de relaciones amargas. O sea, ecumenismo absoluto. Una vez más, se están trabajando muy bien los puntos para hacer un nexo de comunión entre judíos y cristianos. Y vaya que si lo van a conseguir también en su momento. Y Jerusalén va a ser la sede de algo, y ya lo sabéis, el propósito de los jesuitas, el Vaticano en Jerusalén. Algunas personas aún escriben: ¿de dónde sacas eso? ¿Estás loco? Esto no lo... ¿No? Pues eso, señores, lo demostramos con escritos de los propios jesuitas. Y ya va siendo hora que los propios católicos que dicen que esto es mentira, aprendan y lean un poco de lo suyo propio,
porque se van a dar cuenta que aquí no mentimos, aquí desvelamos las verdades que tantos no se han querido enterar y no se enteran. ¿Y todo para qué? ¿Para arrogancia? No, para vuestra salvación, porque os estáis jugando la salvación y no os dais cuenta cómo se están llevando al gran engaño. Y todos debéis despertar, y nosotros debemos seguir diciendo las cosas para que muchos más se den cuenta y reaccionen, se pongan del lado firme de Dios, no del que parece el lado de Dios. Ataque vehicular frente a Kiryat Arba. La terrorista fue abatida. Ya veis que la situación en Israel sigue igual. Turquía e Israel retoman las relaciones diplomáticas plenas tras 6 años de tensiones. Antes lo veíamos, ¿no? Pues ahora ya lo tenéis aquí, ya es un hecho. Hoy han dicho sí a esto. Evidentemente, negocios, temas militares también, el gas, todo está puesto ahí. Y después de este repaso de noticias de esta última semana, vamos a finalizar, cómo no, con uno de esos escritos de Ellen White, inspirada por Dios, que vale la pena que tengamos siempre presente. Extraído de Maranata, El Señor viene, el libro recopilatorio que nos lleva directamente a las situaciones finales antes del retorno de Cristo. En el apartado Anunciad su venida, He aquí el Cordero de Dios, es el título que lleva esta página, dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el texto que está en Juan 1:29, el Evangelio de Juan. Y nos habla de Juan, pero mirad de qué Juan nos habla aquí. Juan tenía por naturaleza las faltas y debilidades comunes a los seres humanos, pero el toque del amor divino lo había transformado. Cuando después del comienzo del ministerio de Cristo, los discípulos de Juan fueron a él quejándose de que todos estaban siguiendo al nuevo maestro, Juan mostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y con cuánto gozo daba la bienvenida a aquel cuyo camino había preparado. ¿De quién está hablando? De Juan Bautista. Y Juan Bautista, ya veis, era alguien con las faltas y debilidades comunes a todos los seres humanos. Era una persona, una más. Pero vais a ver aún algo más. Él, que tenía unos discípulos, ¿qué hizo? ¿Se lamentó porque se iban con Jesús? Él sabía que él iba a preparar el terreno al Mesías, y ese era su papel, no el de estar por arriba en algún gran nivel, donde todo el mundo le tuviera que reconocer sus cosas. No puede el hombre recibir nada, dijo, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Estas fueron las palabras registradas en Juan 3, del 27 al 30. Él tenía claro, primero venía él, daba un mensaje para que la gente fuera al Mesías cuando llegara. Él le preparaba el terreno. ¿Por qué? ¿Porque a él le daba porque sí esto? No, porque también le fue concedido del cielo, si no, no lo hubiese hecho. Y tenía muy claro, es necesario que él crezca, Jesús, pero que yo mengüe. ¿Veis orgullo aquí? ¿Veis vanagloria? ¿Ganas de ser ensalzado? ¿O veis una humildad cristiana de verdad? Al contemplar por fe al Redentor, Juan se había elevado a la altura de la abnegación. No trataba de atraer a sí mismo a los hombres, sino que trataba de elevar sus pensamientos cada vez más alto, hasta que reposaran en el Cordero de Dios. Él había sido solo una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad, a fin de que los ojos de todos pudieran volverse hacia la luz de la vida, o sea, hacia Jesús. Los que sean fieles a su vocación de mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. El amor a Dios será absorbido por el amor a Cristo. Reconocerán que su obra consiste en proclamar, como lo hizo Juan el Bautista, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Exaltarán a Jesús y con él la humanidad será exaltada.
¿Sabéis? Cuando uno lee esto, automáticamente piensa en todas esas personas que les gusta ser tan ensalzados, porque son predicadores, porque llevan no sé cuántos años en una congregación, son líderes. Las cosas no hay que hacerlas para ser reconocidos de nada. Las cosas hay que hacerlas para ensalzar a Cristo por encima de todo. Y nosotros solo somos y debemos ser sus instrumentos, nada más. Toda la gloria y toda la atención deben estar centradas en Cristo. Y Juan el Bautista lo tenía muy claro. El alma del profeta, despojada del yo, se llenó de la luz del ser divino. Dio testimonio acerca de la gloria del Salvador. En esta gloria de Cristo, todos sus seguidores han de participar. Podemos recibir la luz del cielo solo en la medida en que estemos dispuestos a despojarnos del yo. Fijaos en lo que está poniendo el texto. Podemos recibir la luz del cielo solo en la medida en que estemos dispuestos a despojarnos del yo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos recibir más luz si lo que queremos ser ser los chulitos, ¿me entendéis? Los niños bonitos, los que queremos destacar. ¿Podemos recibir luz así si hay esa arrogancia, cuando en verdad eso es una idolatría que se puede buscar para uno mismo? Así no se puede recibir más luz, al contrario, se va a perder esa luz. Mirad qué más sigue poniendo el texto, podéis leerlo conmigo. Podemos percibir el carácter de Dios y aceptar a Cristo por fe, solo si estamos dispuestos a someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es la forma de recibir su carácter. A todos los que lo hacen, se les da el Espíritu Santo sin medida. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Estas son las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 2, 9 y 10. Solo podemos estar completos en Cristo, unidos con la plenitud de la deidad, si hacemos ¿qué? Si buscamos la gloria de Dios, si queremos buscar tener su carácter y nos humillamos. Porque no se trata de ser el mejor de la clase para ser alabado. Se trata de dar un mensaje de salvación a este mundo, a todo el mundo, para que muchas más personas se conviertan y se entreguen al Señor plenamente. Y al final, ¿qué va a importar si alguien ha llevado al Evangelio a 1, 2, 3 o 20.000 personas para uno mismo? Lo importante es que van a ser salvos esas personas. Y cuando nosotros recibamos esa corona con las estrellas, indicando qué cantidad de personas han ido al Evangelio, a la salvación, a través de ti, no nos vamos a quedar mirando esa corona y decir, anda, mira qué bien, cuántas cosas he hecho yo, y tú, mira, tan pocas. No. Lo que vamos a hacer con nuestras coronas es arrojarlas a los pies de Jesús, por reconocer claramente que toda la gloria y honra y el reino son de Él, y que si no hubiese sido por su enorme sacrificio por nosotros, de nada hubiese servido todo lo que podamos hacer intentando llevar personas al mensaje. Las cosas hay que hacerlas con el corazón unido a Cristo y pensando en el bien de los demás para ser salvos, y no en ninguna arrogancia. La voz en el desierto debe seguir clamando, pero nunca con arrogancia, siempre buscando el bien de los demás. ¿No tenemos faena por hacer? ¿Vamos a seguir criticándonos unos a otros, buscando peros y problemas y generando falsos testimonios, en vez de trabajar plenamente por tener el carácter de Dios y dar el mensaje de salvación al mundo cuando tantos lo necesitan? Nos quedan 14 años y pico para el regreso de Cristo. ¿Vamos a fallarle? Que el Señor nos ayude a hacer su obra hasta el final. Que los bendiga.